Queridos estudiantes, junto con saludarlos y desearles que estén muy bien, les comento que esta vez veremos la en la cápsula número 12 veremos los conceptos básicos de vectores, que algo ya habíamos visto nosotros, pero aquí los vamos a analizar un poquito más en profundidad. ¿Y qué es lo que vamos a aprender hoy día con vectores? Vamos a aprender a representarlos o dibujarlos, vamos a aprender a medirlos, eso porque el módulo de un vector se traduce a eso, a medir un vector, sus componentes y las operaciones que con esto se pueden hacer. Entonces recordemos qué es un vector. Un vector es la representación de una magnitud, pero con la diferencia que esta magnitud tiene una dirección, una orientación, ¿ya? ¿A qué me refiero? Usted puede decir, hoy día yo sé que hace frío. ¿Por qué sé que hace frío? Porque hay 5 grados Celsius. Aquí usted tiene la unidad de medida y la magnitud, que son 5. Pero da lo mismo si yo os digo que hay 5 grados Celsius para acá, o hacia allá, o hacia atrás, o hacia arriba, o hacia abajo. No es necesario que esto tenga una orientación. Versus si yo digo, hoy sí que hay viento. ¿Y cómo sé que hay viento? Que corre demasiado viento. Porque el viento está corriendo a 60 kilómetros por hora en dirección noroeste, norte-sur. Entonces sería una dirección así, aproximadamente, ¿ya? Entonces, hay magnitudes o representaciones valóricas de cosas que sobre todo lo vamos a usar en la física, que no necesitan decir hacia dónde se aplican, porque a lo mejor no se aplican en una dirección, son cosas que no necesitan de una dirección o un sentido para poder representarse. En cambio, ¿por qué? Porque esto es temperatura. Entonces la temperatura es una sensación térmica, ¿ya? Versus la velocidad de algo que sí es una medida de una magnitud, que es la diferencia o el cambio de posición del viento, que varía a 60 kilómetros por hora, pero esto va a tener una dirección. Por ejemplo, también la fuerza. Si usted quiere aplicar una fuerza para mover un objeto, yo no le puedo decir a mi vecino, oiga vecino, venga a ayudarme a mover este refrigerador que no lo tengo que cambiar de ubicación. Entonces usted le dice al vecino, ya, yo calculé o tengo claro que este refrigerador hay que aplicarle 10 newtons para moverlo. Entonces el vecino llega y donde se le antoja empieza a aplicar 10 newtons. Pero ¿qué pasa si yo estoy aplicando 10 newtons hacia ese sector, que podríamos decir hacia el norte? Y llega el vecino desde el norte y le aplica los mismos 10 newtons que son necesarios para mover el refrigerador, pero en dirección sur. Al final no voy a lograr ese movimiento. ¿Por qué? Porque las fuerzas también tienen que tener una dirección hacia donde nosotros vamos a aplicar la fuerza para que sea efectiva. Entonces, si yo soy más claro y le digo a mi vecino, vecino, ¿sabe qué? Tengo que mover este refrigerador hacia el norte. ¿Me ayuda? El vecino va a llegar y yo no le voy a tener que decir absolutamente nada más, y al solito se va a poner al lado sur del refrigerador y entre los dos podemos empujar el refrigerador hacia el mismo lado y sí vamos a conseguir nuestro objetivo, ¿ya? Entonces, teniendo en claro la diferencia de que esto es una magnitud escalar, porque no necesita de sentido, y esta es una magnitud vectorial, porque sí necesita de sentido, sí necesita apuntar a un lugar en el espacio, vamos a ver cómo vamos a representar nosotros nuestros vectores. Nuestros vectores nosotros los podemos representar en un plano cartesiano. Si yo le digo, por ejemplo, a mi vecino, oiga vecino, ¿sabe qué? Ahora quiero mover el mismo refrigerador, pero en dirección noreste. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo representar la fuerza que hay que aplicar a ese refrigerador, que eran 10 newtons, aquí, en el plano cartesiano, perfectamente. ¿Hacia dónde está el noreste? Ya, si simulamos que esto es nuestra rosa de los vientos,
norte, sur, este, oeste, yo sé que el noreste está justo entre estas dos, entre el norte y el sur, y hay que aplicar una fuerza de 10 newton. Si esto estuviera escalado en newton, de aquí hasta aquí me diría 10, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Aquí estoy diciendo claramente cuál va a ser la cantidad de newton que yo voy a aplicar. Y con esto yo estoy representando esa cantidad hacia un sector. Si alguien me dijera, oiga, pero ¿sabe qué? Necesito también que para otra cosa aplique 5 newton, pero ahora en dirección sur-este. ¿Qué voy a hacer yo? Norte, sur, este, oeste. Por lo tanto, sur-este es para acá. Pero ojo, que el largo del vector representa directamente esta cantidad. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Que yo no puedo representar la mitad de la fuerza con el mismo largo. Si aproximadamente hasta aquí teníamos 10, la mitad de eso va a ser el vector que a mí me están solicitando ahora. Y este vector sería 5 newton. La dirección cambia, porque este era hacia el noreste y este es hacia el sureste. Entonces, por eso es que cambia la dirección del vector. Y como este es el doble de este, eso también se ¿cómo le dijera? Se ejemplifica o se demuestra con el largo del vector, ¿ya? Se representa con el largo del vector. Si el largo del vector es el doble, es porque la fuerza aplicada que se le está, o la fuerza que se está aplicando, es el doble también, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer yo con los vectores? Si los vectores yo los puedo situar en un plano cartesiano y puedo representarlos según las medidas o las instrucciones que me vayan dando referente a este vector. Si me dicen, ya, represente todos estos vectores centrados en el origen. ¿Qué es lo que es el origen? Eso lo van a escuchar harto igual, a lo mejor puede que alguien no esté muy familiarizado. El origen es este puntito de aquí, donde se origina el sistema de coordenadas, donde se junta la x con la y, donde las dos valen 0, porque fíjense, si yo tengo mi sistema de coordenadas en x, aquí está 1, 2, 3, 4. Si yo vengo de allá para acá, 5, 4, 3, 2, 1, en este punto vale 0 porque para acá empieza lo negativo, menos 1, menos 2. Lo mismo pasa en el eje y. 1, 2, 3, 4, 5. Pero si yo bajo 5, 4, 3, 2, 1, en las 2 en este punto valen 0. Y en el i hacia abajo comienzan los negativos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el origen? El origen es ese punto, donde se me juntan las dos rectas que me generan un plano cartesiano y donde ambas valen 0. Aquí vale 0 la x y aquí vale 0 la y. Entonces dice, ya, vamos a representar vectores. Yo quiero representar el vector, qué sé yo, el vector b, que se representa por una flechita arriba, que tiene de largo, o va a tener las coordenadas, qué sé yo, 4,3. Y este es un punto en el plano cartesiano. Y recordemos que estos puntos se diferencian así. A la izquierda de la coma se escribe la x, a la derecha de la coma se escribe la y. Entonces, ¿cómo voy a representar mi vector? Mi vector simplemente es cosa de representar ese punto y unirlo con el origen de coordenadas. Entonces, avanzo, la x me dice avance 4, porque usted siempre se va a situar aquí en el origen. Avance 4, 1, 2, 3, 4. Ya llegué, ¿qué hago ahora? Ahora avance 3 en dirección de la siguiente. Entonces subo 3, 1, 2, 3. Aquí está el punto donde termina el vector. Eso es lo que me dice cuando el palo ordenado que nosotros escribimos cuando representamos un vector. Comiéncelo en el origen y termínelo en el punto que se les está diciendo. Entonces aquí yo tengo mi vector b, que voy a poder medirlo, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después que tengamos representados dos vectores más. Puedo tener mi vector, qué sé yo, cualquier letra. Mi vector m, que va a tener de coordenadas menos 3, qué sé yo, 5. ¿Y qué voy a tener que hacer para representar este vector ahora?
Lo mismo que hice aquí. Recordemos que siempre vamos a estar centrados en el origen. Pero ahora en la X vamos a caminar hasta el menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Y en la Y, ¿qué tenemos que hacer? Ahora suba hasta el 5 de la Y. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está la punta de mi vector M. ¿Y cómo voy a dibujar mi vector M? Esa punta la uno con el centro de coordenadas, ¿ya? Entonces, voy y dibujo mi vector M, ¿ya? Pero también podría tener otro vector, que si yo le voy a poner vector O, que tiene coordenadas, qué sé yo, menos 2, menos 4, no, más 4, para que no se nos confunda tanto el pizarrón del chiquitito. ¿Y qué vamos a tener que hacer con esto? Vamos a caminar de nuevo hasta el menos 1, menos 2 y después en el... Vamos a dejarle con menos 4, no, me voy a confundir. Menos 1, menos 2 y después en la Y caminamos hasta el menos 4 y el menos 4 está hacia abajo. Entonces donde se me junta el menos 4 con el menos 2, ahí va a estar la punta de mi vector. Y yo lo voy a dibujar ahí. Pero resulta que las coordenadas me dan solamente indicaciones acerca de dónde empieza y dónde termina el vector. Pero ¿cómo sé yo cuál de estos tiene mayor... Si fueran fuerzas, por ejemplo, ¿cuál de estos yo sé que tiene más fuerza? Visualmente uno puede ver cuál es más largo, pero tenemos que hacerlo matemáticamente. Pues si aquí tenemos que demostrar todo con numeritos y algebraicamente. Entonces, ¿cómo vamos a ver, o en realidad a averiguar cuál de todos estos vectores es más largo? Acabamos de representar vectores. ¿Cómo vamos a ver cuál de estos es más o menos largo? Con su módulo. ¿Y qué es lo que es el módulo? El módulo es el largo del vector. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, voy a hacer trampa, la altura de este vector en Y es lo mismo que ese lado de ahí. El ancho de este vector en X es lo mismo que ese lado que está ahí. ¿Y qué se me acaba de formar aquí? Un sistema de coordenadas. O sea, perdón, un sistema de coordenadas. Un triángulo rectángulo. Y para mi triángulo rectángulo, yo sé que la hipotenusa, en este caso que sería B, al cuadrado, es lo mismo que la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces, esto sería la X al cuadrado más la Y al cuadrado. Pero yo necesito saber, no me sirve el valor de la B al cuadrado, me sirve el valor de la B sola. Entonces, si yo quiero sacar ese cuadrado, aplico la función contraria de elevar al cuadrado. ¿Qué es la función contraria de elevar al cuadrado? Raíz cuadrada. Entonces, me va a quedar que el largo de un vector, en realidad no es otra cosa que el teorema de Pitágoras adaptado a nuestra situación en el plano cartesiano. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Simplemente estamos calculando la hipotenusa, porque eso sería cada uno de los vectores que yo estoy dibujando es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces, por ejemplo, para el caso de mi vector B, yo sé que mi componente en X vale 4 y que mi componente en Y vale 3. Si yo quiero medir el largo de ese vector, yo sé que este aquí vale 4 y aquí vale 3, pero yo quiero saber cuánto vale eso. Despejo esto de aquí. Mi vector B va a ser lo mismo... pero recuerden que eso está al cuadrado. Va a ser lo mismo que la raíz cuadrada de sus catetos al cuadrado. 4 al cuadrado, 16. 3 al cuadrado, 9. Mi vector B me va a decir que esto es la raíz cuadrada de 25. Y si yo aplico esa raíz cuadrada, me queda que el largo del vector es 5. Recordemos que una raíz cuadrada siempre tiene doble valor, porque 5 al cuadrado es 25 y menos 5 al cuadrado también es 25, pero las distancias no pueden ser negativas. Yo no puedo medir menos 1,70 o menos 1,80 o
el largo de, qué sé yo, de un auto no puede medir menos 5 metros. Las distancias son todas positivas, por lo tanto aquí, para este caso, nos vamos a quedar solamente con el valor positivo de la raíz. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para calcular el largo de un vector? Simplemente sus componentes al cuadrado y a eso le sacamos la raíz cuadrada, que no es otra cosa que un sistema de, un teorema de Pitágoras. ¿Ya? Se me había caído el super borrador. Entonces, módulo está listo. Y ahí vamos a dejar notado que no es otra cosa que Pitágoras, con X e Y. Nada más que eso, ¿ya? Ahora, pueden haber otras situaciones en donde nosotros necesitemos saber los componentes de los vectores. Nos pueden dar un ángulo, un largo, nosotros podemos deducir las componentes en X y en Y de cada uno, de cada vector que nos den. ¿Cómo va a pasar eso? Así. Si yo estoy en mi sistema de coordenadas, los vectores se pueden representar de varias formas. Una de esas es con sus componentes en X y en Y, como lo estábamos haciendo recién, con un punto en el plano cartesiano donde nosotros representamos la X a la izquierda y la Y a la derecha. Pero también yo lo puedo representar de la siguiente forma. Puedo simplemente a usted decirle el largo del vector, que qué sé yo, yo le digo que este vector mide 9 y que hace un ángulo con el eje Y de, qué sé yo, 30 grados. ¿Ya? Entonces, ¿qué información tengo yo aquí al respecto? Sé que mi vector tiene un largo de 9 y una inclinación de 30 grados. Pero yo necesito saber también las componentes en X y en Y que me forman ese vector. ¿O qué estoy diciendo en otras palabras? Estoy diciendo que aquí tengo mi hipotenusa, pero yo necesito saber también el largo de ese cateto que está ahí, que hace mi vector, y el largo de ese cateto que está ahí, que si usted lo replica es lo que refleja sobre el eje Y. ¿Y cómo vamos a saber eso? Miren, si usted pone una ampolleta aquí arriba, estamos claros que el dibujo no es lo mío, pero si usted pone una ampolleta aquí arriba y esto fuera un techo, la sombra que produce aquí abajo, lo que tapa ese vector de aquí hasta ahí, pero sobre el eje Y, lo vamos a llamar coseno, ¿ya? Coseno va siempre con la X. Versus, si usted apaga esa ampolleta, se hizo la luz, se fue la luz. Si usted apaga esa ampolleta y pone la misma ampolleta a este lado, alumbrando hacia acá ahora, la sombra que me va a generar este vector, pero ahora sobre el eje Y, todo lo que va a abarcar bajo su largo, se va a llamar seno. El coseno no es otra cosa que la representación o lo que cubre sobre el eje y el seno no es otra cosa que lo que cubre sobre el eje, perdón, me enredé. El coseno no es otra cosa que la porción del eje X que ocupa este vector y el seno no es otra cosa que la porción del eje Y que ocupa este vector. Entonces, ¿cómo puedo saber yo cuánto es de cada uno? Aquí vamos a hacer algo. Recordemos que el eje X va siempre con el coseno y el eje Y va siempre con el seno, ¿ya? Entonces, yo al saber el largo de mi vector y el ángulo que este tiene, yo lo puedo despejar. ¿Cómo? De la siguiente forma. Un vector, la componente, ya a este vector le vamos a poner de nombre vector, qué sé yo, vector B. La componente en X de este vector va a ser exactamente lo mismo que su largo, 9, por
lo que representa o lo que cubre sobre el eje X según ese ángulo. Entonces, el coseno del ángulo va a reducir la medida de el largo entero del vector, pero representado en el eje X. Coseno va con la X. Y el vector, pero en Y, va a ser lo mismo. La medida del vector versus lo que va a cubrir sobre el eje Y. ¿Quién trabaja con eje Y? El seno. ¿Y cómo voy a saber cuánto va a cubrir? Simplemente por la inclinación que este tenga. Y eso lo hace el ángulo. Entonces, ¿qué tengo que calcular aquí? Me va a quedar que mi componente en X va a ser lo mismo que 9 por coseno de 30. Y el coseno de 30 lo vamos a calcular con la calculadora. ¿Ya? Tiene que estar en deg la calculadora por si acaso. Tiene varios modos, deg, rad y grad. Para que esto funcione, tiene que estar con un modo D. Por lo general es como que sale un cuadradito en la calculadora y tiene una D en la pantalla, ¿ya? Si tiene una R, esto no va a funcionar. Si tiene una G, esto tampoco va a funcionar. Tiene que estar en modo DEG. Aquí vamos a notar, por si acaso, para que no se nos olvide. La calculadora tiene que estar en modo DEG, que es decimales, que es cuando nosotros usamos 360 grados para medir nuestros ángulos. Entonces, si yo calculo el coseno de 30, yo tengo una calculadora aquí al lado, voy a anotar 30, porque mi otra calculadora es mi teléfono, pero lo estoy ocupando para... Ya. Acabo de calcular que el coseno de 30 mide 0,15, que es lo mismo que ustedes van a poner en la calculadora ahí en su, mientras estén haciendo esta tarea. Entonces, yo sé que el coseno de 30 mide 0,15. ¿Qué acabo de averiguar? Que la sombra de... Ah, pero ¿saben qué? Por eso no me cuadraba. Mire, me pisé la cola solo. ¿Por qué no me cuadraba? Porque es muy poco 0,15. ¿Por qué muy poco 0,15? Porque resulta que es más largo para ese lado que para ese lado el vector. Lo que va a ocupar en el coseno, porque el ángulo está botadito. Entonces, ahora lo vamos a escribir bien. Entonces voy a poner que el coseno de 30, hay que cambiar, ya, no era 0,15. El coseno de 30 vale 0,86. Y esa es la cantidad de veces que va a caer sobre el eje X, o la componente de este vector en X. El largo hay que multiplicarlo por 0,86 para tener el resultado. Entonces, si yo multiplico 0,86 por 9, me da un total de 7, y ahí sí tiene sentido. Me da un total de 7,79 unidades de largo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si esto mide 9, obviamente este lado de aquí va a ser más cortito, porque si yo esto lo bajo va a llegar hasta aquí. Entonces, mientras yo más vaya inclinando este ángulo, más corto se me va a ir haciendo su proyección sobre el eje X. Entonces, en este caso yo sé que el largo, o la componente de este vector, la componente de mi vector B en X, mide 7,79. Ahora hacemos lo mismo, pero con el alto de este vector, la componente en Y. Fíjense, por lógica, si el vector está más inclinado para allá, obviamente el lado de abajo tiene que ser más largo que el lado que sube. Porque si estuviera justo en 45 grados, sería la misma representación para este lado que para este lado. Pero como yo mientras más voy bajando, el Y se va haciendo más chiquitito y el Y más largo. O sea, perdón, el Y se va haciendo más chiquitito y el X más largo. Si yo subo esto, el X se va acortando, pero el Y va subiendo, ¿ya?
Entonces ahora vamos a averiguar cuánto vale el vector, pero en su componente en y. ¿Qué tengo que hacer? Ahora en vez de calcular el coseno me servía para ver cuál era mi componente en x, vamos a usar el seno, que es el que me sirve para mi componente en y. La x siempre va con el coseno y la y siempre va con el seno. Que no se nos olvide nunca más, ¿ya? Entonces ahora en la calculadora tengo que calcular el seno del mismo ángulo. Entonces va a quedar el seno de 30, que vale 0,5. Entonces yo voy a venir aquí hacia mi vector para calcular mi componente en y. Y el largo de eso lo voy a tener que multiplicar por el seno de 30. Pero el seno de 30 acabo de averiguar que es 0,5. Y si yo multiplico algo por 0,5, es la mitad de ese algo. Porque 9 por 1 es 9. 0,5 es la mitad de 1. Entonces si yo multiplico 9 por 0,5 es como dividir por 2. O haga directo esa multiplicación, si no cuesta nada. Entonces acabo de averiguar que 9 por 0,5 serían 4,5. ¿Qué hace el seno entonces? Ese 9, al multiplicarlo por el seno del ángulo, me entrega la proyección que hace un vector de largo 9 y con una inclinación 30 sobre el eje Y. Entonces este de aquí ahora va a valer 4,5. Y es lógico, el de 9 va a quedar, como está más inclinado hacia acá, obviamente la componente en X tenía que ser más larga que la componente en Y. A lo mejor si este ángulo hubiese sido de 60, que sería el doble, esta cantidad va a estar aquí y esta acá, porque va a estar más inclinado hacia ese lado, entonces va ocupando más espacio hacia arriba y menos espacio horizontal. ¿Ya? Así que tenemos los componentes. ¿Qué hay que hacer para los componentes de un vector entonces? Esto lo vamos a usar cuando nos den el largo de un vector y el ángulo de un vector. Y con eso creo que... nos faltan las operaciones. Queda el último punto. Pero las operaciones son súper simples. De hecho, por ahora vamos a ver solamente sumas y restas. Para no saturar ni complicar tanto. Entonces, nuestras operaciones de vectores es simplemente sumar vectores. Si yo tengo, por ejemplo, mi vector B, que tiene componente 4,3, recuerden que todos van a ir centrados en el origen. Por lo tanto, solamente con especificar la punta del vector yo ya tengo representado el vector entero, porque siempre sé que uno de los extremos es 0,0. ¿Ya? Y la punta del vector es la que se representa aquí. Si yo tengo mi vector M, qué sé yo, que vale menos 2,8. Y si tengo mi vector P, que vale, qué sé yo, 1, menos 6, yo puedo hacer operaciones entre estos vectores. Puedo sumar dos vectores, por ejemplo, puedo sumar el vector B más el vector M. ¿Y cómo se va a hacer la suma de estos vectores? Componente a componente. Entonces, mi componente en X, mi resultante en X sería la suma de las componentes en X de cada uno de estos dos. 4 más menos 2. Porque suma, pero de un negativo. 4 más menos 2. Y mi componente en Y sería la suma de sus componentes en Y. 3 más 8. 3 más 8. Entonces, la suma de estos dos vectores, B más M, sería en este caso 4 más por menos queda menos, por lo tanto esto en el estricto rigor me va a quedar 4 menos 2, y esto me va a quedar 2, y 3 más 8 son 11, así que vamos a tener mi nuevo vector resultante con coordenadas 2,11. Gráficamente, ¿qué significa esto? Fíjense. Tengo mi primer vector que tiene coordenadas, lo vamos a hacer 4, 3. Donde se me juntan estos dos puntos, yo voy a tener mi primer vector B, ¿ya? Después digo que tengo mi segundo vector que tiene coordenadas menos 2,8.
3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Entonces aquí tengo mi segundo vector, que se llama vector m, que tiene coordenadas menos 2,8. Este tenía coordenadas 4,3. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo voy a hacer al sumar vectores? Lo que yo voy a hacer es que si yo a este vector de aquí le quiero sumar este vector de aquí, porque eso es lo que estamos haciendo, b más m, voy a tomar este vector y lo voy a poner en la punta de este vector. Va a quedar más o menos por aquí. Y su componente final de esta punta, desde el 0 hasta esa punta, van a ser estos dos de aquí. Entonces fíjense, como que calza gráficamente, si yo tomo este vector y lo corro para acá, esto debería, como va a retroceder 2 espacios hacia acá, ahí como que me incliné mucho. Porque fíjense, si yo le agrego este vector aquí, lo pongo aquí en esta punta, como está inclinado 2 espacios hacia acá, desde esta punta que está aquí, va a quedar corrido 2 espacios hacia este lado. Entonces ya tengo mi primera componente que sería el 2. Y mi segunda componente es lo que va a subir. Si le voy a agregar todo esto hacia arriba, quiere decir que de aquí hacia arriba va a tener 11 más de lo que ya tenía hasta aquí. Entonces, 8 más de lo que ya tenía hasta aquí. Entonces, si yo sumo aquí 8, 9, 10, 11. Entonces, ahora mi nueva componente va a estar en el 2 y en el 11 de la y. ¿Ya? ¿Qué es lo que hice? Fue a este vector, en realidad fue como trasladarlo hacia este lado. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a tomar la medida desde mi origen de coordenadas hacia mi nuevo extremo. Y esto que está aquí tiene la medida 2,11. Si usted quiere restar ese vector, vamos a ver qué pasa si restamos ese vector. Si yo ahora quisiera hacer la operación b menos m, lo resto. Va a ser mis componentes, primero, mi componente en x va a ser primero que nada el 4 del primer vector, y ahora le voy a restar la componente que traiga la m de fábrica. Entonces uno le resta de la operación que estamos haciendo, pero le estamos restando un número negativo, por lo tanto ese también tiene que venir con menos. Y mi componente en y va a ser la resta también, ahora de mi componente en x original, que era 3, menos mi componente en y del segundo vector, que sería 8. Entonces, mi vector b menos m va a ser igual a menos por menos, más 4 más 2, 6. 3 menos 8, cantidades distintas, se restan, 8 menos 3 me queda 5, pero se conserva el signo del mayor valor absoluto. ¿Quién llevó más gente a la guerra? Los positivos ya eran 3, los negativos ya eran 8, ganaron los negativos. Ahí tengo la punta de mi nuevo vector. Y fíjense, ¿qué va a pasar ahora? Si yo tengo mi vector suma, que será para este lado, mi vector resta será para el otro lado. Si yo le quiero sumar al vector b el vector m, lo anoto tal cual como está. Pero si yo le quiero restar el vector b, lo pongo aquí también en la punta, pero ahora va a apuntar hacia el otro lado. Y las coordenadas nuevas que me va a dar desde aquí hasta mi resultante del vector, ahora aquí va a llegar al 6, acabamos de encontrar que va a llegar al 6, y hacia abajo va a llegar hacia el menos 5. Entonces, no tiene mayor ciencia. Si usted quiere sumar vectores, sume componente a componente y va a llegar a su vector resultante. Que aquí lo vamos a anotar con rojo para que quede un poquito más claro. Los vectores resultantes los anotamos con rojo. ¿Ya? Entonces, si usted quiere sumar vectores, sume componente a componente. Si yo a este vector le quiero sumar a este vector, mi resultante me dio aquí. Ahora, si usted quiere restar vector, a la primera componente réstele la segunda componente. Entonces, si yo a este vector le quiero restar a este vector, en vez de escribirlo positivo tal cual como viene, negativo será hacia el otro lado. Entonces lo invierto. Y ahí me queda mi resultante. Este lo vamos a dejar en azul. Para que no se confunda. Los rojos son los resultantes. Este resultante de aquí, que está en rojo arriba, este sería mi resultante de sumar b más m. Y este resultante de aquí abajo es mi resultante que en vez de a la b sumarle m, a la b le vamos a restar m. ¿Ya?
Eso, a grandes rasgos, es lo que vamos a analizar en la guía y en el libro con vectores. Cualquier consulta la vamos a ver el día de la consultoría y sigue estando disponible el mail también para ese tipo de dudas. Que estén muy bien, chiquillos, cuídense. Chao.